Apocalipsis capítulo 1. La visión de apertura. El libro del Apocalipsis comienza con el anuncio de su título y con una bendición para aquellos que presten atención a sus solemnes declaraciones proféticas, de la siguiente manera. Versículos del 1 al 3. Versículo 1. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la envió y la dio a conocer por medio de su ángel a su siervo Juan. Versículo 2. Que dio testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que vio. Versículo 3. Bendecido es aquel que lee y aquellos que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas que en ella están escritas, porque el tiempo está cerca. El título. Los traductores de nuestra versión común de la Biblia le han dado a este libro el título de La revelación de San Juan el Divino. En esto contradicen las primeras palabras del propio libro, que declaran ser la revelación de Jesucristo. Jesucristo es el revelador, no Juan. Juan no es más que el escritor empleado por Cristo para escribir esta revelación para el beneficio de su iglesia. No hay duda de que el Juan aquí mencionado es la persona de ese nombre que fue el amado y altamente favorecido entre los 12 apóstoles. Fue evangelista, apóstol y escritor del Evangelio y las epístolas que llevan su nombre. Ver Clark, Barnes, Quito, Pond y otros. A sus títulos anteriores ahora añade el de profeta, porque el Apocalipsis es una profecía. Pero el asunto de este libro se remonta a una fuente aún más elevada. No es solo la revelación de Jesucristo, sino que es la revelación que Dios le dio a él. Viene entonces primero de la gran fuente de toda sabiduría y verdad, Dios el Padre. Por él fue comunicada a Jesucristo, el Hijo, y Cristo la envió y la dio a conocer por su ángel a su siervo Juan. El carácter del libro. Este se expresa en una palabra, revelación. Una revelación es algo revelado, algo que se ha dado a conocer claramente, no algo oculto y escondido. Moisés, en Deuteronomio 29:29, nos dice que las cosas secretas pertenecen al Señor nuestro Dios, pero las reveladas pertenecen a nosotros y a nuestros hijos para siempre. El título mismo del libro, entonces, es una refutación suficiente de la opinión popular de hoy, que este libro está entre los misterios ocultos de Dios y no puede ser entendido. Si este fuera el caso, debería llevar un título como El misterio o El libro oculto, ciertamente no el de la revelación. Su objetivo: mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. ¿Sus siervos quiénes son? ¿Hay algún límite? ¿En beneficio de quién se dio la revelación? ¿Fue dada para alguna persona específica? ¿Para algunas iglesias en particular? ¿Para algún periodo especial de tiempo? No, es para toda la iglesia en todos los tiempos, mientras quede por cumplirse algunos de los sucesos allí predichos. Es para todos aquellos que pueden reclamar el apelativo de sus siervos, en cualquier lugar o momento en que vivan. Pero este lenguaje trae de nuevo el punto de vista común de que la revelación no debe ser entendida. Dios dice que fue dada para mostrar algo a sus siervos, y sin embargo, muchos de los exponentes de su palabra nos dicen que no muestra nada, porque ningún hombre puede entenderla, como si Dios se comprometiera a dar a conocer a la humanidad algunas verdades importantes, y sin embargo caer en la peor de las locuras terrenales de revestirlas de un lenguaje o de figuras
que las mentes humanas no podrían comprender, como si ordenara a una persona que contemplara algún objeto distante y luego levantara una barrera impenetrable entre ella y el objeto especificado, o como si diera a sus siervos una luz para guiarlos a través de las tinieblas de la noche, y sin embargo arrojara sobre esa luz un paño tan grueso y pesado que ni un rayo de su brillo pudiera penetrar en los pliegues que lo oscurecen. ¿Cómo deshonran a Dios aquellos que de esta manera juegan con su palabra? No, la revelación cumplirá el objeto para el cual fue dada, y sus siervos aprenderán de ella las cosas que deben suceder pronto y que conciernen a su eterna salvación. Su ángel. Cristo envió y dio a conocer la revelación a Juan por su ángel. Un ángel en particular parece aquí ser traído a la vista. ¿Qué ángel podría ser llamado apropiadamente el ángel de Cristo? No podemos encontrar una respuesta a esta pregunta en un pasaje significativo de la profecía de Daniel. En Daniel 10, versículo 21, un ángel que sin duda era Gabriel, ver Daniel capítulos 9, 10, 11, versículo 1, al dar a conocer algunas verdades importantes a Daniel, dijo: «Ninguno hay que se esfuerce conmigo en estas cosas, sino Miguel, vuestro príncipe». ¿Quién es Miguel? Lo aprendemos fácilmente. Judas, versículo 9, lo llama el arcángel. Y Pablo nos dice que cuando el Señor descienda del cielo y los muertos en Cristo resuciten, la voz del arcángel será escuchada. Primera de Tesalonicenses 4:16. ¿Y de quién será la voz que se oirá en esa asombrosa hora en la que los muertos son llamados a la vida? El Señor mismo responde: «No os maravilléis de esto, porque vendrá la hora en que todos los que están en los sepulcros oirán su voz». Juan 5, versículo 28. Y el versículo anterior muestra que el mencionado aquí, cuya voz será entonces escuchada, es el Hijo del Hombre, o Cristo. Es la voz de Cristo, entonces, la que llama a los muertos desde sus tumbas. Esa voz, declara Pablo, es la voz del arcángel, y Judas dice que el arcángel se llama Miguel, el mismo personaje mencionado en Daniel, y todos se refieren a Cristo. La declaración en Daniel, por lo tanto, es que las verdades a ser reveladas a Daniel fueron encomendadas a Cristo y confinadas exclusivamente a él, y a un ángel cuyo nombre era Gabriel. Similar al trabajo de comunicar verdades importantes al profeta amado, es el trabajo de Cristo en el Apocalipsis, de comunicar verdades importantes al discípulo amado. ¿Y quién en este trabajo puede ser su ángel sino el que estaba comprometido con él en el trabajo anterior, es decir, el ángel Gabriel? Este hecho arrojará luz sobre algunos puntos de este libro, aunque también parecería muy apropiado que el mismo ser que fue empleado para llevar mensajes al amado profeta de la dispensación anterior, desempeñe el mismo oficio para quien corresponde a ese profeta en la época evangélica. Véase también Apocalipsis capítulo 19, versículo 10. La bendición. Bendecido es aquel que lee y aquellos que oyen las palabras de esta profecía. Hay una bendición tan directa y formal pronunciada sobre la lectura y la observancia de alguna otra porción de la palabra de Dios. ¿Qué estímulo, entonces, tenemos para su estudio? ¿Y diremos que no puede ser entendida? Se ofrece una bendición para el estudio de un libro que no nos puede servir para estudiar. Los hombres pueden afirmar, con más descaro que piedad, que toda época de decadencia está marcada por un aumento de comentarios sobre el Apocalipsis, o que el estudio del Apocalipsis encuentra o deja a un hombre loco. Pero Dios ha pronunciado su bendición sobre él, ha puesto el sello de su aprobación,
a un estudio serio de sus maravillosas páginas. Y con semejante estímulo de una fuente así, el Hijo de Dios será inconmovible por 1000 débiles contragolpes de los hombres. Cada cumplimiento de la profecía conlleva sus deberes. De ahí que haya cosas en el Apocalipsis que deben cumplirse o realizarse, deberes prácticos que deben asumirse como resultado del cumplimiento de la profecía. Un ejemplo notable de este tipo se puede ver en el capítulo 14, versículo 12, donde se dice: aquí están los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Pero dice Juan, el tiempo está cerca. Otro motivo ofrecido para el estudio de este libro se vuelve más y más importante a medida que nos acercamos a la gran consumación. En este punto ofrecemos los impresionantes pensamientos de otro. La importancia de estudiar el Apocalipsis aumenta con el paso del tiempo. Aquí están las cosas que deben suceder pronto. Incluso cuando Juan dejaba registro de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que vio, el largo periodo dentro del cual esas escenas sucesivas debían realizarse estaba cerca. Si la proximidad constituye entonces un motivo para prestar atención a esos contenidos, ¿cuánto más ahora? Cada siglo giratorio, cada año que se cierra, aumenta la urgencia con la que se desafía la atención a la parte final de las Sagradas Escrituras. Y esa intensidad de la devoción por el presente que caracteriza a nuestro tiempo y a nuestro país aumenta la sensatez de esta afirmación. Nunca, seguramente, hubo un periodo en el que se necesitara más un potente poder de oposición. La revelación de Jesucristo, debidamente estudiada, proporciona una influencia correctiva apropiada. Ojalá que todos los cristianos puedan, en la medida de lo posible, recibir la bendición de aquellos que escuchan las palabras de esta profecía y que guardan las cosas que en ella están escritas, porque el tiempo está cerca. Thompson's Patmos, páginas 28 y 29.